Muy bien, ahora seguidamente vamos a escuchar la charla, perdón, sobre métodos ágiles para la dirección de proyectos que va a estar a cargo del profesor Ramón Rivera Chum, mentor ejecutivo de CIDE PUC. ¿Mm? Muy bien, vamos a ver cómo vamos en los comentarios. Ya saben ustedes que todos sus comentarios pueden llevarlo adelante en las diferentes redes, comentando la experiencia que han tenido en cada una de estas conferencias y estas charlas que han dado nuestros excelentes expositores. Ya tenemos en pantalla al profesor Chup, que dice que me permito presentarlo. El día de hoy, siendo ya las 12:05, vamos a presentar al expositor, el profesor Ramón Rivera Chu, mentor ejecutivo de CIDE PU. Él nos va a hablar justamente de los métodos ágiles para la dirección de proyectos. Imagínense, un tema tan importante hoy en día que tenemos tantos cambios en el mundo y en nuestro país. Realmente se necesita también tener métodos que se adapten a esta nueva realidad, una realidad que viene cambiando constantemente y que va a seguir cambiando. Eso es lo que va a ser permanente, el cambio, y tenemos que saber adaptarnos a los cambios. Muy bien, profesor Ramón Rivera, bienvenido, un gusto saludarlo y verlo en esta oportunidad, en este importante evento. Le dejo los micrófonos para que pueda indicarnos todo el tema que nos va a desarrollar. Muy bien, muchas gracias Juan Manuel, qué gusto verte. Saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión y mi agradecimiento particular a CIDEPUC por considerarme en esta oportunidad como expositor. En los anteriores eventos tuve el rol también de facilitador, al igual que Juan Manuel, y en esta ocasión he preparado una presentación asociada a los métodos ágiles en un ámbito que es fundamental para los emprendedores, que son los proyectos. Tengo acá la presentación en pantalla y paso a mencionarles cuál es el objetivo. Para toda intervención en proyectos, los objetivos giran siempre en torno a los procesos. Y si se trata de los métodos ágiles, estos procesos deben generar valor en un tiempo más corto, siempre con una mirada en el cliente. Así que diseñamos procesos que generen rápidamente valor para un cliente identificado y concreto a lo largo de todo el proyecto, desde el inicio hasta el final. Y acá vamos a ver diferencias respecto a los métodos tradicionales, donde posiblemente el valor se veía solamente hacia el final. Vamos a ver también algunas herramientas, enfoques y un cambio en el mindset de los emprendedores en términos de cómo dirigir sus proyectos. En un contexto contemporáneo, que es el que corresponde al entorno post-pandemia, las variables anteriormente gestionadas dejaron de ser importantes. Por ejemplo, la variable de volatilidad, la variable de incertidumbre, la variable de complejidad y ambigüedad. Estas variables corresponden ya a un contexto organizacional que no existe más, que dejó de estar presente a partir de la pandemia y que ahora ha venido a denominarse un contexto BANI, por sus siglas en inglés británico: frágil, ansioso no lineal e incomprensible. En suma, un contexto de caos. En este contexto, las actividades que desarrollamos, por ejemplo, los proyectos, pasan a tener otro nivel de dificultad y nos llevan a nosotros, a los empresarios y a los emprendedores, a tomar decisiones de una forma mucho más rápida, más ágil, con una mayor orientación y preocupación por el cliente. En ese contexto, Bani, que está con nosotros hace 2 años, es que los métodos ágiles, que datan de hace más de 20, han resultado ser una aproximación muy efectiva para el desarrollo de los proyectos. Una metodología que se inicia en el año 2001, viene el año 2020 en adelante a agilizar, a dinamizar la gestión de los proyectos, en particular aquellos que tienen que ver con emprendimientos. Vemos claramente un cambio de paradigma, un cambio que parte primero de entender que en el pasado se buscaba el error cero, la eficiencia y la productividad. Esas variables o esas características de una actividad pasada se enfocaban en un solo mercado, para un solo tipo de producto y un solo tipo de cliente. Explotábamos lo que se denominaban mercados muy maduros para productos que ya habían llegado a su límite en términos de eficiencias y productividades. Hemos migrado en el presente a una situación más de exploración de los denominados océanos azules, nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos nichos con nuevos productos.
innovando, diferenciándonos y aceptando el error como parte de esta nueva exploración. Porque para descubrir, damas y caballeros, hay que aceptar el error. Para aprender cosas nuevas, uno tiene que ser resiliente al error. El error es un espacio de gran aprendizaje y es algo bienvenido cuando se trata de métodos ágiles. Eso sí, no se trata solamente de errar, sino de aprender rápidamente del error. Introducimos la variable velocidad dentro de lo que es un paradigma contemporáneo. Si hablábamos de innovación en el nuevo paradigma, habría que identificar los estadios por los cuales atraviesan los mercados de innovación o el ciclo de vida de la innovación. Como verán, lo primero que sucede es captar a un muy pequeño porcentaje de mercado que son los innovadores innatos, aquellos que son por definición innovadores. Alrededor de un 2.5% de todos los clientes están en disposición de adaptarse rápidamente a las innovaciones que planteamos, desde la perspectiva, por ejemplo, de los proyectos con enfoque ágil. Luego vienen los primeros adoptantes, los early adopters, 13.5% alrededor de todo el mercado sigue a los innovadores y se considera innovador, pero no con ese mismo nivel de riesgo. Como ven, en este punto hemos capturado un porcentaje pequeño pero significativo del mercado, alrededor de un 16%. Con este porcentaje no podremos alcanzar economías de escala y como organización, como emprendimiento, tampoco vamos a tener los resultados esperados. Tenemos que cubrir algo que se denomina el abismo, atravesar esa brecha entre los innovadores y primeros adoptantes con los demás. Por ejemplo, con este contingente importante de una mayoría que tempranamente se incorpora a la innovación. Después de los primeros adoptantes y después de los innovadores, pero una mayoría que se incorpora a la innovación. Esa mayoría ya me genera, como ven, un punto de equilibrio. Subo de 16 a 50%. 16% de innovadores y early adopters y 34% de una mayoría temprana. En este punto ya podríamos hablar de resultados sumamente atractivos para el negocio, de una situación muy favorable para nuestro emprendimiento. Y luego ya por inercia llegará la mayoría tardía y finalmente aquellos, bueno, ya que rezagadamente adoptan innovación. Esto se ve en todos los mercados y particularmente en un contexto orgánico como el actual. Innovaciones que son recibidas por pocos y que para cruzar el abismo sufren y a veces no lo consiguen, no consiguen cruzar esa brecha. Para cruzar esa brecha de una manera efectiva, de una manera competitiva, introducimos los métodos ágiles. Para hablar de métodos ágiles es importante hablar de cómo debe cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de gestionar. Cómo debemos pasar de un enfoque tradicional a un enfoque más bien ágil. Bajo el enfoque tradicional, ese que normalmente se aprende en los libros, se aprende en las aulas, uno establece procesos secuenciales, resultado de los cuales llega un producto. Ese producto es de alguna manera el foco de atención del enfoque tradicional. La secuencialidad, si bien es cierto, es teóricamente aceptable, en la práctica podría ser casi imposible. Los niveles de control que requiere el enfoque tradicional son, por un lado, engorrosos y por otro lado, costosos. Por último, se plantea una especie de receta prescriptiva para alcanzar el éxito en los proyectos, independiente de su naturaleza, del contexto, inclusive independiente de las mismas variables que gestiona el emprendedor o el empresario. Miren la diferencia con los enfoques ágiles. Aquellos enfoques que tienen como centro de atención al cliente, a la persona, no tanto al producto. Aquellos enfoques ágiles que no se basan en una secuencialidad, sino más bien en una iteración, en una búsqueda de mejorar continuamente a través de ciclos cortos el resultado que brindamos a la persona, al cliente. En lugar de control, abrimos mucho nuestra mente y brindamos flexibilidad de cara al proveedor, de cara al cliente. Nos adaptamos. No somos prescriptivos, sino muy por el contrario, vamos acorde a las condiciones del contexto, del mercado, a las variables que debemos gestionar como emprendedores. Miren ustedes que en el segundo enfoque ya no se pretende un resultado o un producto impecable a la primera, sino que el producto se va corrigiendo, mejorando, aumentando con cada iteración.
Esa es la lógica que hay detrás de la mentalidad ágil. Una mentalidad que además incorpora una visión sumamente interesante. Si nosotros queremos incorporar métodos ágiles a nuestros proyectos, a nuestras empresas, debemos primero diseñar una visión basada en el enfoque cliente céntrico. La persona como centro de nuestra atención y, por tanto, la persona como origen del valor que entregamos. Podemos determinar el precio, pero solamente el cliente determina el valor del servicio o producto que le brindamos. Segundo elemento de una visión ágil, tener estos ciclos cortos y frecuentes para ir mejorando el resultado final. Vale decir, ser iterativos e incrementales. En secuencias de pocos días o semanas de duración. Si hablamos del enfoque Scrum, estos sprints o ciclos cortos son de entre 2 y 4 semanas. Algo que me permite aprender, ensayar y corregir. Estar dentro del paradigma de la exploración que vimos hace unos minutos. En tercer lugar, la visión ágil implica tener equipos multifuncionales, equipos multidisciplinarios, las personas que trabajan de forma complementaria, cooperando y contribuyendo al desarrollo de esta solución que agrega valor al cliente. El cuarto elemento de la visión es justamente los bloques de tiempo, la manera gradual, iterativa, en base a la cual vamos desarrollando nuestra solución. Y por último, la filosofía que ya proviene de los años 50 y que no por ello ha dejado de ser más válida, que es la filosofía del Kaizen, de la mejora continua. Una filosofía que propone ir mejorando el entregable o solución, siempre con una mirada de adaptación a las necesidades que va proponiendo el cliente. Una visión construida de esta manera me permite ya ir aterrizando en un cambio en el perfil del emprendedor, en el perfil del empresario. Un cambio que implica, por ejemplo, reconocer que los individuos, clientes y las interacciones con ellos deberían priorizarse por encima de los procesos y herramientas. Un cambio que implica enfocarme en la parte del entregable funcionando, en este caso la definición que se originó en el año 2001 fue a partir del software, pero ahorita podríamos generalizar a cualquier entregable funcionando por encima del documento, por encima del trámite administrativo que sostiene al entregable. Es el resultado funcionando más que la documentación que lo acompaña. El tercer elemento de este nuevo mindset ágil que se tradujo en este manifiesto del año 2001, que 17 ingenieros desarrolladores de software propusieron en Utah, Estados Unidos. El tercer elemento es la colaboración con un cliente que es la razón de ser de mi proyecto, de mi iniciativa empresarial. No tanto la parte de contratos, la parte administrativa, la parte papelería. Mi cliente por encima de cualquier cláusula, por encima de cualquier restricción de carácter contractual. Y el último punto del manifiesto de este conjunto de principios o valores, mejor dicho, que plantearon estos 17 ingenieros desarrolladores de software en el año 2001 en Utah, es la capacidad de responder e incluso anticiparme al cambio. Antes que seguir de forma rígida un plan que además debería ser solamente un punto de referencia y no ser tomado como la Biblia o el Corán para efectos de hacer algo. El cambio como variable relevante, fundamental, para la cual el plan simplemente es un instrumento, no es un fin o propósito en sí mismo. 4 valores que se incorporan al mindset, a la visión, a la mentalidad y a la gestión en una organización, desde la perspectiva de los proyectos, a partir de una concepción muy diferente del paradigma de empresa. Ya no de explotación, recuerdan, sino de exploración. Rápidamente los principios que sostienen estos 4 valores del manifiesto y que también fueron formulados el año 2001 por nuestros 17 autores del modelo de agilidad, del marco ágil, son los siguientes. Satisfacción temprana del cliente, porque en el tiempo debemos procurar cuanto antes descubrir la necesidad real y satisfacerla. Debemos estar pendientes desde el inicio en encontrar a un cliente que sea capaz primero de comprar nuestra solución, pero también de fidelizarse con nuestra solución, comprarla una y más veces, que es de hecho la clave de la sostenibilidad de todo negocio. El segundo principio es abrazar el cambio. Como decíamos, los planes ayudan, los presupuestos ayudan, las proyecciones ayudan,
pero es la realidad, el cambio que observo en la realidad, lo que debe primar para mi toma de decisiones. En tercer lugar, la agilidad en sí misma trae consigo una mayor frecuencia de entregables, una cadencia distinta. Ya no esperamos meses ni años para cerrar fases o etapas de proyecto. Esperamos días, semanas, entre 2 y 4 semanas, y estamos generando resultados. El cuarto principio tiene que ver con los equipos. Y vamos a ver que hay varios principios asociados a personas. Este es el primero de ellos. Las personas trabajamos juntas y de forma cotidiana. Si no se puede de forma presencial, de forma virtual, pero cotidianamente. Este modelo de proyectos donde nos reuníamos una vez al final de cada fase, después de 2 o 3 meses de trabajar casi de manera desorganizada y descoordinada, pasa a ser ahora obsoleto. Trabajamos juntos todos los días, nos reunimos permanentemente, discutimos día a día el avance del proyecto y nos reunimos además con todo tipo de stakeholders, cotidianamente juntos día a día. El quinto principio, necesitamos personas motivadas, extrínseca e intrínsecamente. Extrínsecamente por los beneficios que le reporta el proyecto o actividad en la cual estamos involucrados, e intrínsecamente porque entienden claramente el propósito del proyecto o actividad que nos convoca. El sexto principio es la comunicación. Y acá ustedes dirán, en época de pandemia, ¿cómo se hizo esto? Como lo estamos haciendo ahora, a través de plataformas que permitían la comunicación remota asíncrona cara a cara, porque cara a cara es la manera como comunicamos el 100% del mensaje. Alrededor del 90% de la comunicación humana es no verbal, así que un correo electrónico o simplemente una llamada telefónica no llega a ser comunicación en su totalidad. Aprendamos entonces a incorporar en la comunicación cara a cara como un principio fundamental en la gestión ágil de los proyectos. El séptimo principio es mantener esta cadencia, mantener esta velocidad, este ritmo de reuniones entregables, este ritmo de trabajo dentro de los proyectos con enfoque ágil. Un octavo principio es que nos interesa mucho ver la operatividad, la funcionalidad de lo que estamos desarrollando. ¿Es importante llevar un seguimiento administrativo? Lo es, pero para la agilidad es más importante ver que el producto o servicio funciona, que el resultado va generando consecuencias visibles, más que la parte meramente documentaria. El noveno principio que suscribieron estos 17 ingenieros fue una atención continua a la excelencia técnica, a la excelencia profesional, una atención continua a los detalles. Simplicidad en el trabajo como décimo principio, importantísimo, no nos compliquemos. Muchos métodos tradicionales, de los cuales no voy a hablar el día de hoy, eran una cantidad impresionante de documentación, tablas, matrices, todo tipo de herramientas que más que simplificar, complicaban la labor de las personas. El undécimo principio, nuevamente, las personas autoorganizadas, como equipos de alto desempeño que saben tomar decisiones y que requieren poca supervisión, porque en agilidad la supervisión de hecho se vuelve un obstáculo. Lo que necesitamos son autonomías para tomar decisiones en equipo. Y finalmente, el decimosegundo principio, también asociado a personas, es la reflexión. El pensar críticamente desde la perspectiva del equipo, de nosotros. Este sentido de pertenencia, un sentido de compromiso colectivo muy relevante para alcanzar las metas en los proyectos. Sumamos entonces a los 4 valores del manifiesto estos 12 principios y estamos ya listos para abordar las tareas que nos competen en el proyecto, con una mentalidad basada en la visión ágil y en el nuevo paradigma de la exploración antes que de la explotación. Siempre dentro de un contexto, recordarán, que dejó de ser VUCA y pasó a ser desde el año 2020 un contexto BAN. Apuntamos entonces a incorporar los métodos ágiles a la gestión y desarrollo de los proyectos en la empresa. En ese sentido, 3 de los métodos ágiles más utilizados son los que aparecen a continuación: el Design Thinking, el Lean Startup y el enfoque o el framework Scrum. Cada uno de estos métodos tiene un impacto en el negocio a partir de, por ejemplo, el desarrollo de una idea. El Design Thinking no impacta en el modelo de negocio, porque en este punto no existe como tal, no se ha formulado. El Design Thinking es una herramienta magnífica para esa formulación inicial
de la idea innovadora, del proyecto innovador. Con Lean yo valido esa idea, valido ese modelo, valido el proyecto en el cual me estoy involucrando. Lean Startup es una metodología que procura que todo el desarrollo sea esbelto, mínimo de mermas, mínimo de reprocesos, mínimo de inventarios. Por último, el framework Scrum es uno incorporado por todas las organizaciones que se dedican a la implementación a nivel de negocio de sus proyectos, que lo aterrizan en una serie de buenas prácticas que involucran todos los aspectos que vimos en la visión. Es, de hecho, la metodología más visible y conocida a nivel mundial en cuanto a métodos ágiles se refiere. Como ven, cada uno de ellos tiene su función, cada uno de ellos aporta en diferentes etapas del modelo de negocio a través de los proyectos, y en cada uno de ellos podemos tener además un detalle o un subdesarrollo que acá vemos de manera muy general. Empezando con Design Thinking, que como les dije es la manera como empezamos a idear una solución. Primero, empatizando con el cliente, definiendo su problemática, ideando soluciones para esa problemática y tratando de prototipar una solución. El concepto de prototipado está totalmente alineado a la mentalidad ágil en la dirección de proyectos. Este prototipado además engarza o engancha con el enfoque Lean, un enfoque esbelto que me permite a partir de aprendizajes y construcción de esos aprendizajes ir generando experimentos. Los experimentos me permiten ir desarrollando escenarios y aprendizajes iterativos, lo que a su vez, como ven, engancha, engarza con el framework Scrum, que es propiamente para el despliegue de la solución, partiendo de algunas buenas prácticas como el desarrollo de un backlog de producto, tareas identificadas, reuniones diarias, hasta elementos como tableros, como podría ser Kanban, para hacer seguimiento de manera progresiva al avance de cada sprint o time box de 2 a 4 semanas de desarrollo del proyecto. Esto de acá es un resumen muy general que nos permite ver la manera de concatenar diferentes métodos ágiles a la gestión de un proyecto, al desarrollo mismo de un modelo de negocio. En cada uno de estos, por supuesto, hay a su vez un trabajo de especialización, pero es interesante ver cómo todo esto configura una integridad. Y de esa integridad, de ese enfoque sistémico, surge justamente las bondades de una organización ágil. Bondades que, por ejemplo, implican una estrategia que está en toda la organización en su conjunto. Una organización ágil aterriza la estrategia a todo nivel, inclusive aquellos niveles que uno antes no les participaba en los proyectos de la organización. En estrategia encarnamos a la organización en su conjunto, en pos de una visión. El segundo elemento que proponemos dentro de una organización ágil es una estructura muy diferente. Ya no una estructura jerarquizada, ya no una estructura compartimentada. Muy por el contrario, una estructura basada en equipos empoderados. Equipos que además generan esta práctica tan deseable de la accountability, de la rendición de cuentas, de la transparencia. Vaya que las estructuras jerarquizadas y burocráticas, si algo hacen es ocultar la información, maquillarla o simplemente desaparecerla. En una organización ágil tenemos una gran rendición de cuentas, un nivel elevado de accountability, y para eso los equipos son fundamentales. Una tercera característica de la organización que abraza la agilidad para la dirección de proyectos es que sus procesos se vuelven sumamente rápidos, iterativos, con time boxes cortos, de semanas o días, y por tanto con ciclos de aprendizaje permanentes. Un aprendizaje que, repito, acepta el error como una oportunidad y no lo penaliza, no lo sataniza, no lo convierte en un punto de inflexión. No, el error como parte del aprendizaje, como parte del ensayo, como parte de la evolución del negocio. La cuarta característica a la que apuntamos con los métodos ágiles es que las personas, aquellos colaboradores o clientes internos que forman parte de nuestra empresa, se vuelvan mucho más apasionadas, comprometidas, que aumente el nivel de cohesión y compenetración interna y que finalmente dinamicemos las relaciones interpersonales, desde el clima laboral hasta los niveles de productividad, pasando por reducir lo que es ausentismo, lo que es rotación voluntaria. Las personas dinamizadas, apasionadas, comprometidas, cohesionadas y también felices. Este concepto magnífico de happiness y well-being. Por último, y en este caso absolutamente necesario,
la tecnología dentro de una organización ágil es una herramienta. Y es una herramienta que tiene que ir a la par de los avances contemporáneos, para los cuales además las organizaciones tienen una serie de accesos, una serie de posibilidades. No todas ellas del mismo, vamos a decir, presupuesto, pero finalmente todas al alcance de nosotros en nuestros emprendimientos. Como vemos, terminamos abrazando la agilidad para proyectos y para todo lo que es la gestión organizacional, partiendo de nuestra propia visión, cumpliendo con los valores y principios del manifiesto ágil y aterrizándolo inclusive a los aspectos cotidianos de la actividad de nuestro emprendimiento. Para terminar, damas y caballeros, el principio del pensador Norman Vincent Peale, padre del pensamiento positivo. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Tratemos de cambiar nuestra visión, nuestros enfoques tradicionales, complementémoslos con los enfoques ágiles, trabajemos de una forma mucho más orientada a la exploración, no tanto a la explotación, y sigamos innovando en un evento como este. Innovar como parte de nuestro mindset. De esa manera cambiaremos nosotros, cambiarán nuestras organizaciones y seguramente también cambiará nuestro ecosistema de negocios en nuestro querido país. Como siempre concluyo en mis presentaciones, pasemos de la reflexión y de todas estas maravillosas reflexiones que van a desarrollar el día de hoy y el día de mañana en el evento del BIM y convirtámoslos en planes de acción. Aterricémoslo a nuestra realidad. Dejemos de pensar y empecemos a actuar. Muchas gracias por su atención y estoy atento y llano a responder cualquier consulta en caso la hubiera. Muchas gracias, estimado Ramón. Excelente conferencia. Estás lleno de elogios ahí en el chat. Ahora, cuando puedas verlo con más calma, vas a ver cómo todos los participantes están muy agradecidos de tu intervención. Realmente todos nuestros expositores, como en tu caso, han llenado todas las expectativas por encima de lo que pensábamos. Muchísimas gracias. Como siempre, extraordinario, Ramón, extraordinario. Un tema súper importante que estoy seguro va a ayudar a todas nuestras empresas a desarrollar y crecer en este mundo de cambios, donde ahora necesitamos métodos ágiles de dirección, de gestión, ¿no? Y tenemos que ya desechar los métodos tradicionales, ¿no? Lo que muchas veces conversábamos, que ya se vería el cambio en las siguientes décadas, pues todo se aceleró con la pandemia y hoy en día estamos en otro mundo, en otro manejo, ¿no? Pero aún todavía existen, Ramón, equipos corporativos que se están preguntando cómo controlo a mi gente que está en forma remota, ¿no? Se siguen preguntando. Algún empresario me decía, o algún ejecutivo, ¿cómo hago para controlar ahora que mis diferentes ejecutivos estén trabajando en forma remota, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado, Ramón, al control, ¿no? Al control, por el control, por el control, ¿no? Realmente un círculo vicioso que no nos ayuda a crecer y ser más innovadores. Veamos las preguntas de los participantes. Aquí dice que al equipo le pido, por favor, que nos lancen las preguntas. A ver, Eddie nos pregunta, ¿qué dinámicas se podría aplicar en una organización con un enfoque tradicional? Ahí es muy importante empezar a trabajar aspectos de equipo, formación de equipos de alto desempeño. Es el paso previo. Yo incorporo métodos ágiles en una organización que tiene ciertas estrategias, ciertas estructuras, como hemos visto, cierta tecnología, pero lo último que me preocupa son de las personas. ¿Recuerdan? Dinámicas, cohesionadas, comprometidas. Y eso se consigue con intervenciones de team building. Es típicamente lo que debería suceder antes de cualquier proyecto. Cohesionar a los integrantes del equipo para luego proponerles un enfoque contemporáneo, un enfoque innovador como es la agilidad. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta, por favor. Rocío nos pregunta, ¿la metodología ágil reemplazará en algún momento a la metodología tradicional? Bueno, esa es una pregunta que se respondió hace casi una década. En muchas industrias ya la reemplazó en su totalidad, en el desarrollo de software, en muchas industrias vinculadas, por ejemplo, a la innovación, a la investigación, ya no se utiliza el enfoque tradicional tipo cascada, planear, con ese plan generar una ejecución, hacer seguimiento y control, cerrar después de 6 meses y darnos cuenta que el cliente no lo quería. De hecho, la pregunta es, ¿cuándo las organizaciones se van a poner al día con algo que hace más de una década es el estándar en países del hemisferio norte?
La agilidad es el estándar. Los gerentes de proyectos deben tener un enfoque ágil, una certificación en agilidad, y deben trabajar con equipos, con tribus, hacer sprints, desarrollar reuniones diarias de 15 minutos y así sucesivamente. Entonces, tenemos que nivelarnos, tenemos que estar al día con este enfoque que ha demostrado su eficacia en todas partes del mundo. Y yo les invitaría a que asumamos en este punto el compromiso de profesionalizar la gestión de nuestras organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, e incorporar la agilidad como parte de nuestro credo, de nuestra visión. Me hace recordar una frase de un amigo que me decía, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, hay que Correcto, ir a la acción, hay que hacer las cosas, ¿no? correcto. Veamos la siguiente pregunta. Andy, ¿Design Thinking es aplicable a todo tipo de negocio y organización o se debe de contemplar algún tipo de requisito previo? Como en todos los casos, hay que primero generar una apertura del mindset, desde la alta dirección hasta la línea operativa, pasando por los middle managers. Si empezamos a incorporar los valores y los principios, todo lo demás después fluye. El Design Thinking es un instrumento, es un tool, es una herramienta, como lo es Scrum, como lo es Kanban, como es Lean Startup. Yo puedo aprender de memoria el manual de Design Thinking, pero primero tengo que generar una apertura en la mente de las personas que trabajan en la organización. Así que básicamente es una decisión personal, requisito previo, convencerme a mí mismo que es momento de cambiar y empezar a utilizar las herramientas. Algo importante que ha señalado, estimado Ramón, esto es un método, es una vía, es un medio, no es un fin, es una herramienta más, ¿no? No es el fin, ¿no? Es una herramienta más. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. A ver, la empresa Bici Consultores TIC dice, en la industria de construcción, ¿es posible aplicar solo metodologías ágiles? Bueno, uno de los casos más exitosos de la aplicación de métodos ágiles es justamente la industria de la construcción, a través de Lean Construction, construcciones con un enfoque esbelto. El enfoque Lean, si bien es cierto, es anterior al Manifiesto Ágil año 2001, el enfoque Lean proviene de la industria automotriz japonesa, ya desde su mismo origen va demostrando que tiene una gran efectividad en lo que es la producción de bienes. Si hablamos de una obra o de una construcción, tenemos ahí el terreno ideal para la aplicación de Lean Construction, que de hecho es la manera más efectiva de, en base a recursos escasos, alcanzar resultados sobresalientes en la construcción de obras. Muy bien. La siguiente, por favor. André nos pregunta, ¿cómo podemos usar las herramientas digitales para controlar un equipo de trabajo remoto? Ajá. A ver, el paradigma Lo que actual, justo me estaban preguntando a algunos ejecutivos. A ver. el paradigma actual, el paradigma de exploración, de innovación, de agilidad, no se basa en el control, no se basa en el control. El control uno ya ni siquiera lo encuentra en el ámbito académico, educativo, escolar, universitario. O sea, ¿por qué pretendemos que lo que ya no se usa a niveles de formación siga siendo útil en el ámbito del ejercicio de una labor o profesión? No ganamos nada controlando. Es como que ahorita yo te pregunte, Juan Manuel, ¿cuántos participantes tenemos y por qué no todos están interviniendo? O por qué no todos están preguntando cosas que tienen que ver con la sesión, con lo que acabo de exponer. O sea, es irrelevante. Lo que tenemos que hacer es promover la curiosidad, la exploración, la innovación, abrazar el error, aceptar que las personas con autonomía pueden alcanzar muchos más resultados que vigiladas, supervisadas y controladas. Yo creo que la mejor demostración ha sido los 2 años y medio, un poco menos de 2 años, de trabajo remoto. Sí. Las productividades se han aumentado en promedio en todas las industrias, no han disminuido. Las personas, sintiendo que tienen el control de su tarea y su labor y basados en su propio nivel de compromiso, han elevado productividad. Ahora, volvemos a la situación híbrida y o presencial y pretendemos retroceder un paradigma de explotación, de control, de vigilancia. Eso para mí sería poco aconsejable. Totalmente de acuerdo contigo. Ya ese tema de estar todas las personas metidas en una oficina y controlar que estén 8 horas no te garantiza la productividad. O sea, pueden estar 8, 10 o 12, pero eso no te va a garantizar la productividad, porque podrían estar haciendo diferentes otras cosas y temas personales que no tienen nada que ver con el negocio.
O sea, al final lo que tenemos que hacer es ver los resultados de su acción, ¿no? Un trabajo más prospectivo, ¿no? Que es lo que ocurre en la pandemia. Y ha funcionado, ¿no? Muy bien. De las mil La siguiente maravillas. pregunta, por favor. ¿Sí, Ramón? Funcionó, como tú bien dices, de las mil maravillas. Las empresas Totalmente. sacaron adelante proyectos que se creía solamente podían hacerse de manera presencial. Esta actividad hace 3 años hubiera sido en el auditorio de la Universidad Católica. Así Tú es. desde tu sala, yo desde mi Así. comedor. Y Mira tú. nuestro público, quién sabe de dónde, de qué lugares del Perú y del mundo. Imagínate, ¿no? Realmente es impensable. Mira, estamos con todo el país. Es decir, la cantidad de presencia nacional es increíble. A nivel internacional también. Estamos en Panamá en este momento, estamos en Bolivia, estamos en México, estamos en Colombia, ¿ah? Estamos en Puno, Tacna, Ayacucho, Cusco, Pasco, Tumbes, Chiclayo, Arequipa, Junín, Trujillo, Chanchamayo, ¿ah? Huacho, Ica, Chincha, Juliaca. O sea, es Maravilloso. increíble que hubiésemos podido hacer un evento de esta naturaleza a nivel nacional y a nivel internacional en forma presencial, ¿no? Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Rocío nos pregunta, entonces, ¿cómo quedará las certificaciones en PBB? Mira, el PMBOK ya se actualizó hace varios años. Las últimas ediciones incorporan capítulos completos de agilidad y ha Sí, ya es sacado su diferente. propia certificación de dirección proyectos ágiles. Miren, cuando se trata de actualizarnos, uno no debe ser dogmático. Quizás al inicio el Project Management Institute vio esto como una amenaza. Hace más de 5 años abrazó la agilidad, tiene su propia certificación que además es bastante rigurosa y todos los que fuimos PMP, porque yo adquirí la certificación PMP, ahora tengo certificaciones de agilidad, de Scrum Master, por ejemplo. Entonces, no vengamos con temas de documentación, ¿no? Como bien decía uno de los 4 valores ágiles. No es tanto la documentación, no es tanto la parte administrativa, me interesa la funcionalidad, la practicidad, me interesa ver los resultados. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta. Junior Machado nos dice, hola Ramón, al momento de desarrollar un modelo de negocio ágil, ¿es importante enfocarse en la solución o en el cliente? Excelente pregunta, Junior. Buena pregunta. Muy buena. Miren, el enfoque ágil tiene como punto de partida la mirada clientecéntrica. Es mi cliente quien determina el valor de la solución que entrego. Quizás la solución no sea la ideal para mí desde la perspectiva de quien brinda el servicio, pero si para mi cliente es el ideal, eso es lo que tenemos que enfocarnos. Cliente al centro, cliente como parte de mi visión, cliente como fin y propósito de mi actividad o proyecto. Es que los paradigmas han cambiado, Ramón. Ahora, antiguamente tú desarrollabas un producto y después buscabas al cliente. El tema es a la inversa. Así es. Primero tenemos que ver las necesidades de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, ver qué problemas tiene y en función a esas necesidades y en función a estos problemas es que genero una idea, que genero un proyecto que puede implementarse, que puede ser rentable y puede satisfacer necesidades y solucionar problemas, ¿no? Es a la inversa. Ahora el Es cliente exactamente. es el motor de nuestro desarrollo, ¿no? Es ¿Te quien parece? pone las cifras en azul, quien nos pone en la cancha y quien nos saque de la cancha también. Totalmente. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Víctor nos pregunta, ¿cómo podremos implementar las metodologías ágiles como nuevos paradigmas de formación, educación y capacitación en startup? Miren, yo justo ahora estoy siendo parte de un proyecto de diplomados de alta dirección bajo un formato híbrido. La organización que nos ha cobijado a todos los profesionales que estamos apuntando a este tipo de iniciativas, que es el SIGMA XH, tiene como propósito eso, cambiar el paradigma de la formación, cambiar el paradigma de la educación. No dejamos nuestra formación tradicional, pero claramente si hablamos de una startup, yo no le puedo ofrecer pues un programa de 6 meses o una certificación progresiva de 1 año. Necesitamos soluciones rápidas, bajo una modalidad además que no sea presencial 100%, sino híbrida, con personas que no me reciten libros ni me entreguen resúmenes, sino que me enseñen en base a la práctica y en base a la experiencia. Esta iniciativa, que repito, desde Sigma XH estamos impulsando, nos viene, como dice Víctor Pérez, a cambiar paradigmas. Y yo confío que, bueno, así como nosotros, otros se animen
a ingresar a este maravilloso mundo de la exploración, del descubrimiento, de romper paradigmas, de salir de nuestra zona de confort, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que no podemos estar en zona de confort, que tenemos que Así es. explorar, buscar, expandir nuestra mente, y la agilidad es una herramienta magnífica para lograrlo. No tener miedo al cambio. ¿Mm? Y cuestionarse, cuestionarse. Muy bien. Excelente, Ramón, excelente. Mientras que nos lanzan la siguiente pregunta, hay que recordar a todos los participantes. Hoy día, a las 3 de la tarde, tenemos el tema de ecosistemas de innovación e intraemprendimiento en Alemania. A las 4, el metaverso, un espacio de oportunidades. A las 5, TikTok, la nueva era de la participación. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Rodrigo nos pregunta, dada nuestra idiosincrasia, ¿considera que es necesaria entonces un cambio cultural previo y un trabajo intenso con el Ikigai de los colaboradores? Bueno, sí, Rodrigo un poco ha sintetizado lo que venimos conversando, Juan Manuel. La cultura no es más que una construcción a partir de las creencias que tienen las personas. Si las personas empiezan a abrazar la agilidad de manera personal, individual, claramente esto va a trascender a la cultura de la organización. Una organización avanza justamente a la velocidad a la cual la mayoría desea avanzar. En el caso del mindset, que es un concepto para mí muy relevante, todo inicia con convencerme de que es necesario cambiar, que es necesario incorporar, por ejemplo, estos 4 valores del manifiesto ágil, empezar a practicar los 12 principios, empezar a certificarme en las metodologías, las 3 que planteé y otras más, y luego empezar a convertirlo en un hábito. Cuando el hábito se instala, la cultura cambia, a nivel de personas y a nivel de organizaciones. Muy bien. Dime, ¿cómo logramos hacer lo que nosotros le llamábamos antiguamente en el tema presencial un trabajo en equipo, ¿no? Lograr esa sinergia, ese trabajo en equipo ahora en forma virtual, porque es uno de los paradigmas que ahora tenemos que trabajarlo en forma remota. ¿Qué nos aconsejas ahí? Los resultados de estos 2 años han sido impresionantes en términos de equipos remotos. Es más, las personas que trabajaban de manera remota han demostrado tener capacidades que no habíamos visto en la presencialidad. Hay gente que en la presencialidad se limitaba mucho, participar en las reuniones, opinar, contribuir. En la modalidad remota todos han sacado pues el brillo interior, el talento que tenían dentro, quizás apagado por una presión social, por un tema de hábito de estar en la oficina y solamente hacer 2 cosas. Las personas han revelado un brillo, un talento, una luminosidad magnífica. Así que más que ver cómo gestionarlo, cómo dinamizarlo, yo vería cómo mantener este nivel de dinamismo y efectividad para no perder lo ganado estos 2 años, porque se han ganado muchas cosas. Entiendo que se Sí. han perdido, y es tristísimo todo lo que se ha perdido a nivel personal, pero también hemos ganado, hemos aprendido. Estos aprendizajes los tenemos que usar de manera sistemática de aquí en adelante. A mí me parece, no sé qué opinas tú, Ramón, que lo que pasa es que somos demasiados perfeccionistas, ¿no? Y todavía existe en el ambiente el término ver para creer y la gente te quiere ver en la oficina a las 8 horas o las 12 horas para ver que sí, efectivamente estás haciendo las cosas. Y ya eso no es necesario, ¿no? Y creo que eso parte porque no hemos aprendido a delegar, ¿no? No hemos aprendido a, a generar mayor y delegar mayor autoridad a las personas que trabajan con nosotros a nivel corporativo, a nivel empresarial, ¿no? ¿Te parece? Yo veo que falta aprender a delegar, creo, ¿no? Y hacerlo Eh, más autónomos a los equipos, ¿no? la delegación como práctica está implícita en los métodos ágiles, a nivel tanto de los equipos como a nivel de la toma de decisiones. Aterrizamos todo lo que es la decisión a la línea que ejecuta, de forma tal que estas tribus o estos equipos multidisciplinarios resuelven en el momento cosas que antes tomaban 3 o 4 reuniones de comité. Y lo hacen de una mejor forma porque están en contacto directo con la necesidad real del cliente. Delegar se vuelve entonces una práctica subyacente a la metodología ágil en el enfoque de proyectos. ¿Cómo lograr que las personas asimilen el tema de ser flexibles y de adaptarse a los cambios? Porque hay personas, tú sabes, muy conservadoras, ¿no? Que siguen una rutina, un proceso, y cuando tú les planteas cambiarlo,
pues se pone renuente y hasta inclusive algunos cambian de trabajo, renuncian, ¿no? Entonces, y son gente valiosa que tú quieres retener. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros equipos que nos acompañan hoy día? ¿Cómo podemos generar esa flexibilidad y esa adaptabilidad en las personas para que no se nos vayan en la empresa? Porque hemos pasado a un mundo ágil, ¿no? Los seres humanos, Juan Manuel, cambian cuando el cambio les reporta algún beneficio. Si yo no percibo el beneficio de cambiar, simplemente no cambio. ¿Cuál es la función de un líder, de un emprendedor, de un empresario? Hacer evidentes los beneficios a nivel extrínseco y o a nivel intrínseco. Si yo le reporto beneficios a un ser humano para que cambie, esta persona va a cambiar. Caso contrario, se va a resistir. El origen de la resistencia al cambio además está en nuestra naturaleza. Los seres humanos somos mucho de buscar nuestra zona de confort. No somos de explorar nuevos mercados, somos de explotar los ya existentes. Pero si yo te genero un beneficio, te pongo de manifiesto la utilidad de cambiar y salir de tu paradigma anterior e ingresar a este nuevo paradigma de agilidad, lo más probable es que tengamos éxito. Ahora, no descarto que algunos simplemente decidan resistirse al punto que tengamos que prescindir de ellos, pero esas serán las excepciones. La gran mayoría de personas enfrentadas a la posibilidad de recibir un beneficio producto del cambio, lo hacen, cambio. ¿Tú dirías que un incentivo podría ser que esté acompañado de un sistema de incentivos? Los sistemas de incentivos que parten solamente de la perspectiva empresa suelen ser incompletos. Cada persona es un universo. Para algunos, por ejemplo, tener la posibilidad de asistir jornada part-time durante la semana es un beneficio suficiente para quedarse todos los años del mundo. Otros más bien requieren más responsabilidad, mayor cantidad de activos, más presupuestos, un tema más de permanencia en la organización y no tanto de flexibilidades y tiempos. Para algunos, que le des una beca para que estudie una maestría, los fideliza al máximo. Y otros dicen, no, yo no quiero estudiar. Es más, si tienes para la beca, mejor dámelo en efectivo. Cada persona debe tener un sistema de incentivos asociado a sus necesidades y expectativas, que es de hecho de lo cual también habla la agilidad. Soluciones específicas en función a necesidades concretas de clientes reales. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta de Elizabeth. ¿Por qué no es importante la documentación si solo importa los resultados que están centrados en un cliente que paga por ello? Y si los equipos cambian, ¿cómo se gestiona el conocimiento? Esta es una pregunta bien completa. A ver, no es que no sea importante, de acuerdo al manifiesto ágil, no es tan importante como el servicio o solución que brindamos. Punto uno. El punto dos tiene que ver con el conocimiento. Miren, lo que han visto en la diapositiva es información. Lo que hay en los libros y en la documentación es información. Incluso podría ser hasta dato. Conocimiento es lo que está surgiendo ahorita gracias a las preguntas de Elizabeth, gracias a los comentarios de Juan Manuel. Eso es conocimiento. No está en un papel, no está en un documento, en un formato. Se genera a partir de la interacción. Y esa interacción es justamente lo que se promueve con los métodos ágiles. O sea, tenemos que reunirnos en nuestras empresas con nuestros equipos multidisciplinarios y generar este brainstorming, esta lluvia de ideas que nos van a permitir cambiar el statu quo y Tenemos que generar invitar, productos y servicios innovadores que impactan en el negocio. tenemos que invitar a esas reuniones a los clientes, a los proveedores, a los competidores, a También, los representantes del Estado, a los inversionistas. De eso se trata la agilidad, de que tengamos una gestión, si se quiere, mucho más democrática, menos jerarquizada, más abierta a la exploración, a la innovación y menos aferrada a los paradigmas del siglo pasado. el desarrollo de productos y servicios ya no es una decisión del gerente general, no es una decisión del gerente de marketing, es una decisión de tu cliente. Correcto. Testearlo con él, hablarlo con él y validarlo, ¿no? Los prototipos, que es una parte importante del design thinking, involucra participar al cliente en los resultados parciales de mi proyecto, que los ensaye, los testee y que de hecho los critique para volver a iterar tantas veces como sea necesario. Perfecto. A ver, había otra pregunta acá. Alexander nos dice, hablamos de los beneficios de la agilidad, pero ¿cuáles son las deficiencias? Muy bien, acá tenemos un pensado crítico. Mira, Está Alexander, bien, bienvenido. claro que hay deficiencias. Una de las que más se menciona en la literatura es su nivel de escalabilidad. Si hablamos de megaproyectos, ¿no? Si hablamos de orden de magnitud
miles de millones, que existen esos proyectos, que existen ese tipo de inversiones. Claramente ahí vamos a tener mayor dificultad, aunque existen metodologías para escalar agilidad. Existen enfoques ágiles que podrían ser escalables a orden de magnitud de miles de millones. Pero si tú me preguntas sobre una deficiencia o debilidad, es esa, Alexander. Ahora, entiendo yo que nuestro público objetivo maneja más un presupuesto de startup o emprendimiento, y es por eso que me atrevo a decir que para casi el 99% de ustedes, incluyéndote a ti, Alexander, esta metodología tiene más beneficios que deficiencias. Muy bien, Ramón, muy bien. Definitivamente, si quisiéramos cerrar este bloque de nuestro profesor Ramón Rivera, yo lo cerraría con nuestro lema, ¿no? No hablamos de innovación, hacemos innovación. Entonces vamos a la acción, vamos a aplicar todo lo que hoy día hemos visto en esta mañana. Les recuerdo, hoy día a las 3 de la tarde, ecosistemas de innovación e emprendimiento en Alemania. A las 4, Metaverso, un espacio de oportunidades. A las 5, TikTok, la nueva era de la participación. Estimado Ramón, muchísimas gracias. Hay una pregunta final. A ver, dejemos esa pregunta al equipo. ¿Salió una pregunta final? Sí, sí. Víctor nos pregunta, ¿debemos retar al estado del arte? Bueno, a lo largo de esta conversación, y agradezco en la figura de Víctor a todas y todas las personas que han tenido a bien participar y generar este intercambio de conocimiento. A lo largo de esta presentación, si algo hemos promovido es salir de la zona de confort, salir del paradigma de que lo conocido es lo único que existe, empezar a explorar, a innovar, cruzar ese abismo, tratar de ser aquellos que nos convirtamos en pioneros de la innovación y el cambio. Y como bien dijo Juan Manuel, dejar de pensar tanto y empezar a actuar. Pasar de la reflexión a la acción sería mi último mensaje para todas y todos ustedes, y desearles que disfruten el resto de la jornada, gracias al patrocinio y al sponsor de nuestras empresas socias, y por supuesto a la iniciativa del CIDEPUC. Muchas gracias, Ramón. Bendiciones, éxitos y que sigan desarrollándose nuevos productos y servicios ágiles. Muy amable, muchas gracias.